que hemos visto hasta ahora. Así que un poquito, bueno, les dejo la palabra como para que arranquen. Buenas tardes, profesores y compañeros. Hola. Bueno, profe, respecto a la clase 8, quería consultarle aproximadamente en el minuto 27, 28, no lo marqué bien, pero creo que era algo así. Hay una diapositiva donde habla de tensiones límites, un gráfico de tensiones límites, y posteriormente creo que era esas 4 ecuaciones de tensiones superiores e inferiores. Sí. Que bueno, me quedó un poco confuso el concepto. Se me aclaró un poco después cuando usted comentaba que por ahí, según Leonhardt, había que basarse en la cuarta y verificar con las otras 3. Sí. ¿Le podré pedir si usted podrá explicar eso? Bueno, a ver, en principio, ¿te quedó claro? Ahora en todo caso buscamos el archivo de la clase y lo compartimos para que lo vean todos. Pero en principio, ¿te quedó claro que vos tenés 4 ecuaciones, 4 posibilidades para verificar tensiones? Bien, pero de entrada, ¿las 4 se Sí. tienen que cumplir o hay posibilidad de que se cumplan 3 y una no? No, se tienen que cumplir todas. Se tienen que Bien. cumplir todas. Lo que pasa que, digamos, el hecho de que se cumpla una no garantiza de que se cumplan las otras 3. Por eso es que Leonhardt, lo que dice, o el criterio que tiene Leonhardt, es que normalmente si se cumple esa, las otras se cumplen. Suele ser la determinante. Y por eso, bueno, es que también usamos el método de las fuerzas límites nosotros, porque eso nos da un abanico de posibilidades dentro de las cuales las 4 ecuaciones se cumplen. O sea, no hay una solución única para las 4, sino que hay un par digamos, de fuerzas P de pretensado y de excentricidad que satisfacen las 4 ecuaciones. ¿Sí? Pero no puede ser cualquiera. Hay un determinado, digamos, si vos pudieras dibujar en un plano, en un eje la fuerza P y en el otro lado la fuerza E, verías que hay una región de ese plano que satisface las ecuaciones y otras que no. Lo que queda fuera de esas, o sea, hay inclusive un método para trabajar esto, que está en uno de los apuntes que yo les di, y que lo que hace es representar, si mal no recuerdo ahora, porque estoy acordando de memoria, estas ecuaciones, pero creo que en forma logarítmica. Les quedan 4 rectas que se cortan, y el polígono, el cuadrilátero ese que determinan esas 4 rectas que se cortan, que son las representaciones de esas ecuaciones en el plano P y E, el interior da todos los puntos posibles de solución. Entonces, si me esperan, yo solo puedo buscar y se los muestro. Bueno, bien. Respecto a eso, ¿el E lo imponemos nosotros? Podés imponerlo, sí, sí, sí. O sea, vos tenés dos, ¿cómo es? Tenés dos posibilidades ahí. Espera que tengo que abrir los archivos primero. Sí, Vos sí, tenés sí. dos posibilidades con el E. O lo imponés, o en algunos casos no te alcanza con imponerlo. Si vos estás con una sección sobrada, donde estás inclusive con una fuerza donde como es, con el P mínimo vos cubrís todo, lo que tendrías que hacer es bajar desde el borde inferior del núcleo central el valor M mínimo sobre P, y ahí te cae el punto. Siempre y cuando no te pases del P mínimo,
o sea, digamos, ¿no? del P mínimo. Siempre y cuando estés en un valor que no llegues al P mínimo geométrico. ¿Sí? Bien. Siempre que tu fuerza de pretensado sea menor que la mínima geométrica y obviamente mayor o igual que la mínima. En ese caso bajás M mínimo sobre P. Y si no, directamente te vas al punto más bajo posible. ¿Mm? Bueno. A ver, esperad, Bien. yo quería mostrarles el tema pero tengo que buscar un segundo. ¿Mm? Y les digo, si lo encuentro, les digo dónde está. Bueno. Esto pensé que se los había dado, pero no. ¿Dónde estamos acá? Vamos acá. Alcanzan a ver ahora lo que. Esta es una parte, este apunte me parece que no se los di, yo pensé que se los había dado. Es un apunte de pretensado donde está, digamos, bastante explicado, bastante bien explicado todo, pero lo que pasa es que está referido a la norma Sirsock vieja. Y más allá de eso, las explicaciones están bastante claras, pero acá hace una representación. Este diagrama se llama diagrama de Magnel, porque Magnel fue un ingeniero belga que estudió el tema de pretensado. Y fíjense que acá están representadas en función de 1 sobre P y E. Las expresiones de o sea, es una transformación, un pase algebraico que hace, ¿no? Estas ecuaciones y representa las cuatro ecuaciones. Después se los mando esto y lo pueden leer. Pero fíjense que determina en este plano un cuadrilátero. Y dentro de este cuadrilátero están todos los posibles pares de P y de E que satisfacen las cuatro ecuaciones a la vez. ¿Sí? Esa es la idea de esto. Yo esto después se los paso para que lo miren. Pero eso es lo que, o sea, ese es el espíritu de todo esto. No sé si quedó claro. Sí, va queriendo, digamos. Lo que me resulta un poco, ¿cómo decirlo? Difícil de asimilar es de qué forma yo puedo imponer una E, o al revés, de qué forma la dejo libre a la E. Al momento de calcular o dimensionar cómo evaluar eso, la verdad que me cuesta. Mirá, en principio te digo, vos te vas, o sea, vos te vas a encontrar por ahí con muchos libros de pretensado que ni siquiera te hablan de cómo, no libros, pero sí capítulos, libros de hormigón que ni siquiera se centran mucho en definir el valor de E, porque no lo terminan de cerrar el tema o de explicar. Pero digamos que normalmente, o sea,
digamos, si vos trabajás con las 4 ecuaciones y no tenés muchas más, mucha más información, vos podés partir de la ecuación que te da Leonhardt siguiendo el criterio que él dice, que es tomar la máxima excentricidad posible, que estaríamos nosotros en el caso del P mínimo geométrico. O sea que ponés el cable, digamos, encima del recubrimiento. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, hasta ahí vamos. Eso es lo que usualmente se hace, porque normalmente vas a estar en esa situación, te diría que en el 99% de los casos. De cualquier manera, si eso no te verificara, porque vos no pudieras hacer verificar las ecuaciones, o sea, lo más probable es que lo puedas hacer verificar en cierto modo, pero capaz que tenés que aumentar un poco la fuerza de pretensado. Este, pero digamos que el proceso es de tanteo. Vos arrancás con un valor que debe andar más o menos, digamos, por ese punto, y después, bueno, arrancás con la ecuación que te dijo Leonhardt y las otras tenés que verificarlas. Y si no, por eso está, por ejemplo, habría que hacer un proceso como este, que yo después le paso el apunte si quieren lo miran, donde te da, bueno, los distintos valores de P y E que vos tenés, que son solución del problema. Y de estos valores de P y E vos tendrás que elegir alguno acá dentro del plano que te cumpla con la condición de satisfacer esa condición de recubrimiento que vos tenés. O sea, porque todos estos valores funcionan, cumplen con la ecuación, pero a lo mejor algunos de estos quedan fuera de la posibilidad de la ubicación física de los cables. Por eso es que un poco insistimos con el dichoso método de las fuerzas límites, porque ese te lo dice clarito dónde tenés que ponerlo. Si vos tenés la fuerza de pretensado que vos necesitas es mayor que o sea, vos vas a usar las fuerzas, vos tenés para comparar entre la mínima y la geométrica. Entonces, bueno, si tu fuerza de pretensado, como es, te cae, o sea, vos tenés que quedarte con digamos, la mayor entre la mínima y la mínima geométrica. ¿Sí? Entonces, si resulta que la mayor es la mínima, entonces en ese caso bajás desde el borde inferior del núcleo, bajás el valor M mínimo sobre P y te define la posición del cable. Si la que prevalece al revés es la mínima geométrica, entonces te vas abajo del recubrimiento. Son esas dos posibilidades. Lo que pasa es, bueno, M mínimo sobre P dependerá obviamente del valor que tengas de M mínimo. ¿Sí? Bien. De cualquier manera, vos también Eso, tenés en cuenta otra cosa, que vos podés también elegir fuerzas más grandes si vos quisieras. Vos te podés quedar con la mínima, pero podés elegir fuerzas mayores y digamos, en ese caso, evidentemente cuando siempre vas a bajar M mínimo sobre P, pero podés elegir fuerzas mayores que la mínima. Digamos, suponete, vos haces un cálculo donde tenés la fuerza mínima y la mínima geométrica. La mínima te da mayor que la mínima geométrica, te quedás con la mínima. Ahora, si vos eligieras una fuerza mayor que la mínima, no pasa nada, también funciona. Lo que pasa es que, bueno, tendrás que bajar un valor M mínimo sobre P que va a ser, digamos, un poquito menos que lo que bajabas antes. Porque ese valor M mínimo sobre P, si la fuerza es más grande, te da más chica. Y después tendrás que ir viendo, comparando esa fuerza que vos adoptás con las fuerzas límites para ver si te pasaste de la fuerza límite inferior y o de la superior más adelante y los bordes del núcleo se te van achicando. Pero siempre vas a bajar M mínimo sobre P desde los bordes del núcleo. ¿Sí? O sea, bien. Cuando hablamos de... Sí, tenés un montón de posibilidades para jugar o para definir. No bien. es una sola. Cuando hablamos de M mínimo, profe, ¿cómo influye lo que sería el módulo de elasticidad y el momento de inercia del elemento? O sea, depende obviamente del material y de la forma.
No tiene nada que ver. O sea, el momento de inercia y el módulo de elasticidad son características. O sea, el momento de inercia es una característica de la sección. Y el módulo de elasticidad una característica del material. Que te Claro, influye por ahí en las tensiones, o sea, digamos, con el nuevo valor del CIRSOC, vos la tensión admisible, suponete atracción, la expresás en función de la resistencia a compresión, pero bueno, te influyen en eso. Pero no influyen directamente en el valor de M mínimo. El valor de M mínimo es un valor que está dado por las cargas, bien. que serán M mínimo serán las cargas muertas, peso propio más alguna carga permanente que tengas además del peso propio, no hay otra Claro, cosa. claro, no, se lo preguntaba porque, bueno, más adelante hay unos gráficos de CIRSO justamente que hablan de tensiones admisibles Sí. para tiempo cero y para tiempo infinito. Ujú. Y bueno, como que lo quería relacionar un poco con lo anterior y también me estaba costando, por eso No, se preguntaba. mirá, los valores de tensiones admisibles del CIRSOC son eso, son valores de tensiones admisibles que vos tenés que respetar en cada uno de esos estados, digamos. O sea, vos pensás que cuando dimensionás o cuando estás diseñando, en general trabajás a tiempo infinito, con todas las cargas, una vez que se desarrollaron todas las pérdidas. ¿M? Pero por eso es que el CIRSOC te pone otras verificaciones que ahí vas a tener que hacer algún ajuste manual si no cumplís alguna de ellas. No es tan sencillo encontrarle la vuelta. Pero porque, digamos, vos en un estado inicial, vos seguramente vas a tener más fuerza de pretensado porque las pérdidas diferidas todavía no ocurrieron, todavía necesitas un cierto tiempo para que esas pérdidas ocurran. Y por ahí tenés a lo mejor menos carga permanente porque tenés una viga pelada a la que te falta ponerle el contrapiso, la carpeta, o si es no sé, otro tipo de estructura, supongamos un puente, le tendrás que poner la carpeta de rodamiento, hay un montón de elementos que todavía no los colocaste. Entonces, esa es la verificación que tenés que hacer, digamos, en ese tiempo cero. Y por eso te cambia las tensiones admisibles y normalmente te las pone más arriba, o sea, te las sube. ¿Por qué? Porque por un lado está contemplando que vas a tener más fuerza de pretensado, que por ahí hasta tenés menos estructura, menos, o sea, a lo mejor hasta tenés menos sobrecarga, que para compensar esos esfuerzos de pretensado en determinado momento, digamos, menos sobrecarga permanente, tenés el peso propio pelado nada más, pero también toma en cuenta que es un estado transitorio, que no lo vas a tener siempre, y por eso es que en todo caso admite una tensión un poquito, a compresión un poco mayor que el hormigón. Pero son verificaciones que hay que hacer. Pero la más importante es el diseño que se hace siempre a tiempo infinito. Después, en todo caso, si hay que hacer algún ajuste, se hace. Pero normalmente ese es el... Normalmente digamos que las verificaciones a tiempo cero deberían dar, si da la verificación a tiempo infinito, está todo más o menos bien hecho, ¿sí? Bien. Y por último, más que nada, también para aclararlo, cuando habla puntualmente de cargas mínimas y máximas, Ujú. ¿a qué se está refiriendo? Bueno, escúchame, cargas mínimas son las cargas mínimas, es la mínima carga que vos vas a tener presente siempre a lo largo de la vida útil de toda la estructura. ¿Que era ¿Mm? peso propio? Peso propio más cargas muertas que tengas, Bien, una carga permanente no estructural que la tengas siempre. bien, bien, Suponete en un edificio podrá ser el contrapiso, la carpeta y el piso. perfecto. ¿Mm? Y en cuanto a máximas, Y a máxima lo que te produce la sobrecarga completa, la sobrecarga de uso. ¿Mm? Que bárbaro, era para aclarar. según el tipo de estructura es diferente, ¿viste? La sobrecarga. En un edificio la sobrecarga son esos 200 kilos por metro cuadrado que te da el reglamento. No sé, en un puente es una carga móvil más una carga distribuida que se desplazan, o sea, depende mucho del tipo de estructura que estés diseñando. ¿Mm? Bien. Bueno, por mi parte, gracias. Bueno,
Bueno, apunten, no sé si se los mandé, si no, si quieren se los puedo mandar. Pensé que lo había cargado, pero no. Pero por último lo puedo mandar, pero bueno, tampoco les quiero mandar demasiadas cosas para que se vuelvan locos leyendo, ¿no? Creo que ya para volverse locos lo que tienen es bastante, así que. Si no hay nada más para preguntar de teoría, no han leído nada, díganme la verdad. Han sido días complicados. Sí, bueno, pero vos por lo menos preguntaste algo, pero el resto están mudos como estatua de yeso, che. No, es que realmente estamos complicadísimos haciendo toda la materia y por ahí se complica. Bueno. Sí. Está bien. De cualquier manera, bueno, me decía Marcelo que este lunes es feriado, yo no lo tenía registrado eso. Así que si es así, el cuestionario lo vamos a pasar para el otro lunes. Así que se van a ligar una semana más de tiempo para poder preparar todo. Si ustedes quieren, por supuesto. Pero en el estado que está, no me... Está bien. Sí, porque se nos junta con otro cuestionario también. O sea, ¿qué prefieren? ¿Este lunes? No, el otro. El otro. El otro. Si yo no los veo, honestamente no los veo con mucha chance si van a rendir este lunes. Les subí un ejercicio que está hecho a mano. Mírenlo, por favor. Creo que tiene, porque lo hice para, o sea, es un ejercicio que normalmente lo desarrollamos en clase, cuando la clase es presencial. Creo que inclusive tiene un pequeño error en una cuenta, no hace al tema, es simplemente para que vean un procedimiento, pero para que traten de interpretar un poquito cómo se trabaja. Puede ser que tengan que resolver algo parecido a eso en el cuestionario o alguna pregunta que esté relacionada con cómo se trabaja. No está completo en el sentido de que lo único que está desarrollado ahí es la parte de flexión y está desarrollada de una forma bastante simple. Pero creo que si lo siguen paso a paso, van a ver que no es tan difícil y que les va a aclarar mucho la forma de trabajar y de pensar el ejercicio. Que después cuando tengan que hacer el práctico van a tener que hacer lo mismo, pero bueno, con un grado de desarrollo un poco más grande, van a tener que, como es que ver toda la parte de corte, toda la parte de pérdidas, hacer efectivamente el diseño de los cables, tienen mucho laburo por delante, pero por lo menos eso creo que les aclara conceptualmente la forma de trabajo de la parte de flexión de pretensado y cómo trabajar con las fuerzas límite. Pero por favor, léanlo, porque si no, o sea, lean eso y lean traten de ver la parte teórica, las clases, porque si no, se les va a complicar realmente mucho. Yo sé que por ahí se entusiasmaron con el SAP, con el trabajo práctico, porque sobre eso veo que están consultando y que han trabajado, pero al otro traten de darle un poquito de bolilla también. Pablo, igual, llegado el momento, podríamos verlo igual con vos al ejercicio para que nos cuentes algún detalle más con respecto a eso, porque por más de que nosotros por ahí lo podemos traer visto, no estaría mal que lo podamos ver todos con lo que, bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa, si quieren, o sea, la idea es que este jueves, no sé, podemos verlo ahora si quieren. ¿Quieren verlo ahora o quieren que lo veamos, quieren leerlo y lo miramos el jueves? Como ustedes quieran. Yo preferiría leerlo y verlo el jueves. Sí, yo también. Y yo también, para por lo menos. También. Bueno, no hay ningún problema, lo podemos ver el jueves. Es muy simple, pero lean toda la parte de fuerzas límite, porque si no lo leen no van a entender nada. Traten de entender primero qué es lo que está explicado en la teoría, porque es una aplicación de la teoría que van a ver que es simple y que el desarrollo es bastante lineal y no tiene mucha complejidad
desde el punto de vista matemático. La cosa es bastante sencilla. Pero si no entienden lo que están haciendo, por ahí no va a servir de mucho. Por eso, como ustedes quieran, si quieren, es un ratito, es más, si lo tienen leído, si lo tienen visto, por ahí podemos repasarlo, lo ponemos y lo repasamos entero, como para que lo vayan viendo. Y bueno, listo. Con eso podemos aclarar las dudas. No hay drama. Bárbaro. Bueno. ¿Alguna otra duda? Perdón. Sí. Sí, Marcelo, dale. Entonces el cuestionario quedó para el lunes que viene, ¿no? Que es feriado el próximo, para ordenarnos. Bien. No, y por ahí me bajé de la imagen y el sonido porque se me cortaba, tengo una conexión muy inestable hoy, no sé qué pasa, por eso voy y vengo con la conexión. Pero también, ya que estamos charlando con el tema de la práctica, uno de los chicos había propuesto ahí hacer alguna modalidad de ir trabajando los trabajos prácticos por comisión, lo cual no hay ningún problema. La idea nuestra es siempre la misma, de poder ayudarlos en todos los días jueves. La idea es destinarlo a práctica y poder ir resolviendo sus inquietudes. Así que no tenemos problema en escucharlos y poner de acuerdo. Ahí alguien proponía hacer consultas por comisión, si es que tienen las consultas para hacer cada 20 minutos. Bueno, eso no hay problema, nos van comunicando, por lo menos a mí, y vamos tratando de coordinarlo y lo vamos haciendo, no hay problema. Pero sí, tendríamos que verlo. La idea es fijar una pauta, Marcelo, porque digamos, la vamos a tener que hacer en este horario, entonces bueno, que las distintas comisiones se conecten en determinado horario, o de repente, a ver, podemos armar una clase, no sé, los días jueves, y que cada comisión disponga de, no sé, 10 o 15 minutos para preguntar sus dudas, pero estaría bueno por ahí que todos asistan, porque las dudas de uno seguramente son las mismas de los demás, es decir, los prácticos que están haciendo, digamos, tienen dificultades similares, así que no creo que, desde ese punto de vista, no creo que sea demasiado complicado, pero sí podemos a lo mejor pautar que, bueno, arranca la comisión 1 y cada una va exponiendo sus dudas, eso estaría bueno, pero bueno, igualmente que estén todos presentes. No sé, es una idea, Pablo, ojo. Sí, la idea era, bueno, también que... Sí, yo también lo que decía era que también, bueno, tiene que estar todos de acuerdo y, bueno, y tratar de seguir la misma modalidad trabajando y relacionando cosas y comunicándonos. Esa es la idea. De cualquier manera, bueno, a ver, para aclarar, ya que estamos hablando y que no hay muchas consultas de teoría, ni creo que las haya hoy, respecto de la práctica, que han hecho algunas consultas con los modelos SAP, que le mandaron algunos a Marcelo y otros a mí, aclaramos un par de dudas. Creo que eras vos, Matías, me parece que mandaste un archivo SAP donde se te hacía todo un chicle, el tabique, ¿puede ser? Sí. Mirá, sí, a mí también me pasó, perdón que me meta. Sí. Bueno, en principio lo que estaba... Sí, continúa, seguí. No, era eso, que tengo el mismo problema que Matías Jara, que como que se me hunde el tabique. Bueno, en realidad lo que estaba previsto y que está en los tutoriales es que la propiedad de la sección de la losa sea shell thick, o sea, como una cáscara gruesa, digamos. Esa es la propiedad o el tipo de sección que tiene que meter en la losa, y con eso anda. Inclusive a Matías le anduvo con eso.
Honestamente, no sé qué es lo que pasa, no sé digamos, qué hipótesis o qué cosas toma el programa con la hipótesis de una placa gruesa para que pase eso. De cualquier manera, claramente el tabique no es una placa gruesa. Es una, en todo caso, es una placa, pero es fina, es delgada. O sea que, pero bueno, de todos modos, la opción que funciona es shell thick, que vendría a ser algo así como una cáscara gruesa, pero una cáscara, no una placa. Claro. Tiene una idea de sección mucho más grande. Habría que investigar un poco, seguramente investigando un poquitito podremos llegar a descubrir qué es lo que pasa, pero bueno, así en principio no sé porque nunca lo hice así y nunca me había pasado. Lo que me pasaba a mí era raro porque se me deformaba el modelo de elementos finitos. O sea, el mallado Claro. que nosotros generábamos es como que las puntas iban para cualquier lado. Además, cuando ponía el modelo de deformación de las cargas, que te mostraba en imágenes cómo se formaba, me aparecían picos que se iban para cualquier lado desde esos puntos. De una forma bastante rara, por eso me resultó muy raro eso. Y no me daba los momentos adecuados en esas losas. Por eso tampoco Sí, nos servía para los cálculos. yo creo que también, yo no recuerdo ahora cómo los vinculaste, porque a lo mejor también hay un problema de vínculos, no sé si le pusiste un apoyo en cada unión o en cada... No, lo pero hice tal cual como lo hacía en el video porque fui haciéndolo con el avance de la clase, digamos. claro, mira, la verdad que no sé qué es lo que pasa, lo voy a tratar de investigar un poco. Sé que a veces cuando vos haces algunas asignaciones, en realidad por ahí el programa asume algunas hipótesis diferentes a las que a nosotros nos parece que deberían ser, ¿no? Muchas veces pasa eso. Así que bueno, va a haber que investigar un poco, buscar un poco a ver por qué pasa eso. Pero digamos, para resolver el problema, bueno, vos mismo propusiste la solución, que es la misma que está en todos los tutoriales, elegir esa. Por ahí una placa gruesa se me ocurre que es más para una platea de fundación, para otro tipo de estructura, que ahí por ahí esa hipótesis funciona mejor. Pero la verdad es que, bueno, vamos a tratar de ver qué es lo que pasa, pero en principio usen shell thick, con eso les va a funcionar bien. Entonces borramos directamente todas las losas que tenemos y las volvemos a poner con eso o se pueden modificar. No, creo que podés modificar directamente la propiedad de la sección, o sea, digamos, dejando el nombre de la sección, pero cambiando las propiedades. Creo que debería funcionar con eso y no necesitas borrar nada. Me parece, Bueno, no estoy seguro, pero creo que podría Sí, llegar. se puede hacer eso, profe. joya. Creo que sí, es lógico que vos cambies las propiedades. Obviamente si calculaste el modelo vas a tener que borrar el cálculo, ¿no? Pero, o sea, vas a tener que hacer clic en el candadito, te va a decir el programa. Sí, ya me pasó de haberlo hecho el modelado y después no Sí. poder editar nada, tuve que borrar todos los archivos que tenía y ahí me dejaba. Está, pero bueno, no pasa nada. Total, el cálculo te lo hace rápido nuevamente. Un par de cosas que estaba viendo, no lo terminé de ver, no sé si por ahí anda Evelyn Soto, lo veo que está por ahí, sí, está enganchada. Profe, Sí, hay gente en la sala de espera. a ver. Acá está, gracias. Sí, profe, lo dejamos. Sí, bueno, vos me habías mandado un archivo, yo no terminé de verlo. No sé si viste el mail que te contesté ahora últimamente, un ratito antes de... me parece que hay un lío que creo que es común a vos con los demás, ¿no? Que en principio que es que no tienen que tener en cuenta cuando plantean la carga de viento el efecto de la presión interna. Los coeficientes de presión interna acá no los tengan en cuenta, salvo si quieren porque no lo hemos pedido, en la cubierta. Porque en el resto de la estructura, o sea, nosotros no estamos analizando un efecto global o por partes o en una cara específica del edificio, sino que lo estamos analizando como una cosa global, en todo el edificio. Entonces, en todo el edificio, ¿qué es lo que tienen? Ustedes tienen coeficiente de presión de un lado, ponerle barlovento, y succión para el otro lado, pero los coeficientes internos son de presión o son de succión, pero siempre se oponen. O sea, van todos, hacen así, o van todos en sentidos, van siempre en sentidos contrarios de uno y otro lado de la pared. Entonces, no es que no actúen,
pero sí es que se oponen entre sí y se contrarrestan. O sea que para el efecto global del viento sobre la estructura tomada como un todo, no hace falta tenerlos en cuenta. Y si ustedes lo tienen en cuenta, lo van a tener en cuenta de un lado, lo van a tener del otro, igual se les van a anular. Pero directamente no los tienen en cuenta y trabajan nada más que con los coeficientes de presión exteriores. Y bueno, y por ahí vean bien el tema de los estados de carga. De última, es una cosa que yo estaba pensando por ahí en hacer un repaso el mismo jueves sobre eso, porque me parece que tienen algunas dudas con cómo definir las combinaciones de carga. Siempre el resultado para dimensionar lo van a obtener de la combinación de la envolvente. O sea, la envolvente es la que les da, digamos, la que determina en cada sección los máximos y los mínimos provocados por todas esas combinaciones de carga. O sea que esa es la que van a tener que usar para dimensionar. Siempre se manejan con la envolvente. Después cada estado de carga en forma separada, o sea, digamos, ustedes después pueden sacar los esfuerzos y las deformaciones de cada estado de carga en forma separada para ver qué pasa, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, o inclusive los estados de carga de servicio, que son los que, digamos, porque ustedes con los estados de carga de servicio tienen que verificar las deformaciones no las verifican con los estados mayorados, o sea que tienen que hacer un laburo, o es útil también utilizar los estados de servicio, pero por ahí vamos a repasar un poquitito porque me parece que hay alguna forma de cargar el viento que no la han tenido totalmente claro, por ahí no la han interpretado. Así que por ahí el jueves estaba pensando en tengo que armar algún esquemita como para poder tratar de ser más claro y no estar explicando en el aire, ¿no? Pero un poquito en base a las 2 o 3 combinaciones más usuales del viento y por ahí con el mismo esquema o el mismo ejemplo que yo les mandé, explicar a lo mejor un poco mejor qué es lo que está hecho ahí, porque me parece que no lo han terminado de ver por completo, ¿sí? Y que por ahí aparte vienen con un arrastre de estructuras metálicas que ahí sí tienen que tomar los coeficientes de presión interna. Profesor, con eso que dijo de las combinaciones de carga, yo traté de plantear las mismas que usted había planteado, y me salía que ya estaba, que no me dejaba plantear una combinación que ya estuviera creada, o sea que me la había creado automáticamente. Puede ser porque, puede ser, yo no sé las últimas que yo planteé a mano. Lo que sí es cierto que automáticamente te crea unas cuantas que están dentro de la norma. Yo creo que las que yo planteé no estaban definidas por la norma. Por eso hay que mirar cada caso en particular. Yo lo que voy a hacer es revisar todo eso y tratar de hacer el jueves una explicación un poquito simple, un ratito, no va a llevar mucho tiempo. Yo agarrando el modelo que usted puso directamente, puse exactamente los mismos valores. El tema es que me decía que ya estaba cargada. Pasa que qué te dijo que las que... No, que no te me dijo dejaba... que las manuales ya estaban... Claro, yo trataba de cargar las que había puesto y me decía que ya estaban cargadas. Pasa que yo igual había cargado varios estados de carga más de los que estaban puestos en el modelo. Porque usted ha definido viento X y viento Y, y yo definí los 4 casos individuales con dirección en X y en Y de acuerdo a cada uno. Ajá, bueno, entonces puede ser que te lo haya tomado así, habría que mirarlo, la verdad que no lo sé. Habría que mirarlo. Viste, digamos, yo lo que traté con eso de armar una forma de trabajar que me pareció la que se me ocurrió en el momento que lo estaba haciendo en realidad, ¿no? Como para tratar de economizar recursos y no hacer tanto estado de carga. Pero a lo mejor sí te está dando pues en general creo que no hay demasiado drama, me llama la atención que te los rechace. Pero pues creo que si planteas 2 combinaciones iguales con nombres diferentes no pasa nada. Te las calcula a las 2, pero... No, o sea, simplemente me dijo que ya estaba cargada, que no me dejaba cargarla porque ya estaba. Solamente eso. Sí, puede ser. Puede ser, lo voy a chequear eso. Eso voy a tratar de chequearlo para la próxima y bueno, y tratar de ver eso, bueno, y si vemos eso y el ejercicio pretensado vamos a tener
para entretenernos toda la clase con eso, porque va a llevar un rato. Normalmente el ejercicio de pretensado llevaba un buen rato porque lo hacíamos inclusive con la calculadora, hacíamos todos los cálculos en clase. Esta vez no lo vamos a hacer así, vamos a ir verificando los resultados nada más, o comentando los resultados y viendo cómo se trabaja. Vamos a tratar de pasarlo un poco más rápido. ¿Sí? Chicos, ¿alguna cosa más para preguntar? Sí, yo tengo una consulta más Sí. con respecto al práctico. Cuando quiero cargarlo, las cargas de viento, ya sea barlovento y sotavento, más que nada barlovento, que es toda una carga variable. Correcto, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo puedo hacer en el programa para que me cambie? Estoy pensando todavía en cómo cargar el viento en el programa y todas las combinaciones. Pero si lo quiero hacer perpendicular a un lado, sí. Bueno, ¿cómo podría cambiar esas cargas para que sea paralelo a ese lado que estaba haciendo? Porque usted en el ejemplo que nos tiró puso viento X, viento Y, y yo no sé si lo analizó en ambos lados. Sí, lo que pasa es, mirá, no lo podés hacer porque vos definís un estado que llamás viento X o viento Y. Pero vos después lo que haces, en resumidas cuentas, ese estado tiene un nombre, ¿sí? Pero no tiene en realidad ninguna carga asignada en forma previa a cargar la estructura. Entonces vos después tomás, suponete, todas las barras perpendiculares al viento en un piso, les metés una carga que tiene la dirección X positiva, que es la que vos calculaste al viento para ese nivel, y a su vez haces que sea o que corresponda al estado viento X. ¿Me entendés? Sí, sí. Y para Y vas a tener que hacer lo mismo, pero no es que haya una forma automática de cambiar las cargas de lugar no, las tenés que definir a mano, no hay otra alternativa. Ah, claro. No, Vos yo agarrás pensé que había alguna cada opción. viga, las cargas con una carga y decís, bueno, ¿esta carga cuál es? ¿Es viento X o es viento Y? Y lo que principalmente interesa es que a su vez de la denominación que vos le das, que podría ser cualquier otra, tengas bien definido que es una carga tipo wind, tipo viento, porque eso hace que después el programa, cuando usa las normas para combinar las cargas, te la trate como carga de viento y te la multiplique por los coeficientes que corresponde. Bien. Joya. A ver, es más, si quieren, total, tenemos tiempo. Si no hay más preguntas, a ver, yo voy a tratar de abrir el modelo mío de SAP, que yo les mandé y pegar una repasada a eso para ver cómo está hecho. Si lo encuentro. Porque me quedó en un lugar que nunca lo encuentro, el ejercicio dichoso este. No, este no es. No.
ver si lo puedo encontrar acá. ¿Dónde quedó? Acá está, este es. A ver. Bueno, a ver si les puedo compartir la pantalla. Bueno, ¿ven la pantalla ahora? ¿Ven el archivo? Sí, estamos viendo. Sí, se ve. Ahí se ve, Pablo, sí, sí. Bueno, a ver. Vamos a ver cómo era esto. Y si lo podemos verificar un poquitito. Vamos a... O sea, acá tenemos los patrones de carga. Bueno, estos no hay... O sea, definimos patrones de carga muerta, carga viva, que es la sobrecarga, y viento. Y acá están definidos, fíjense, viento en X, o sea, viento en Y y viento en X como patrones de carga de viento. No tiene... No, es todo lo que hacemos acá. Después, casos de carga. Son exactamente los mismos, son todos casos de carga lineales. Y si ponemos acá viento en X, para mostrarlo nada más, el factor de escala en principio es 1 y no dice más nada. Simplemente es una carga estática. En general el programa usualmente define los casos de carga, en principio toma los mismos casos de carga que los patrones de carga, más alguna otra que ustedes puedan llegar a definir. Y por ahí lo que interesa acá son las combinaciones de carga. Estas son todas definidas por la norma. Vamos a verla despacito. Fíjense, esta es 1.4 por toda la carga gravitatoria. Carga muerta sobre carga permanente y, bueno, las cargas de muros que también hemos definido en su momento. ¿Sí? Listo, esta UT con 2. Vamos a verla también. Esta es 1.2 por todas las cargas permanentes y 1.6 por la carga de sobrecarga de uso. Estas las define la norma, pero son las mismas que ustedes ya conocen. Estas combinaciones ustedes las conocen. Acá tenemos lo mismo. Acá tenemos una con viento. Viento en X, fíjense, multiplicado por 1,6. Sobrecarga de uso por 1 y las cargas permanentes por 1,2. Esta es una carga que está definida por norma. Esta no la hice yo. UT con 4, lo mismo. Ahora viento en X, pero por menos 1,6. Es igual a la otra, pero con el viento para el otro lado. Por eso lo toma con menos 1,6. Profe, disculpe, ¿le hago una consulta con respecto a eso? Sí. Porque nos surgió la duda que, por ejemplo, viento en X nosotros los cargamos con la carga barlovento y sotavento. Ahora Sí. bien, al multiplicarlo por menos 1,6, como usted dice, invertiría el sentido de las cargas. De las dos. Pero no sería correcto, ¿cierto? Porque, o sea, por ejemplo, la carga de sotavento es diferente a la de barlovento. Mirá, pasa esto. Es cierto lo que vos decís, pero la verdad es que como estás tomando toda la estructura como un conjunto, y estás tomando todo el conjunto de la estructura,
en realidad no te importa tanto si la carga va a barlovento o a sotavento. De hecho, vos podrías tomar toda la carga de barlovento y la carga de sotavento, meterla toda en un solo lado. No te va a cambiar nada. Porque a mí no me interesa el efecto localizado de la carga en cada una de las cargas. A mí me interesa ver cómo la carga funciona en todos los pórticos y el tabique, cómo resisten los pórticos y el tabique toda la carga de viento que le mete el viento al edificio. ¿Se entiende la idea? Sí, está bien. O sea, yo sé que a barlovento voy a tener un determinado efecto y a sotavento voy a tener otro. Pero esos efectos que son locales, y que, por ejemplo, a ver, vamos a... Acá estamos en el Ludo con 4. Vamos a... Si yo quisiera ver acá, por ejemplo, bueno, acá estamos con las cargas, ¿no? Acá tenemos las cargas, viento en X, tengo cargado con viento en X y con muros, pero no me interesa esto, sino, a ver, vamos acá, y vamos a poner carga en viento en X, ponele. Y me voy acá. A ver si me lo muestra. Capaz que no. Ah, pues son, no, pues son reacciones de junta. Espera que me interesa esto. Cables, viento en X, ok. Entonces si me pongo acá me muestra, suponete, bueno, esto es axial, yo quiero que me muestre momento. Acá tengo los momentos flectores. Estos momentos flectores, acá, no representan demasiado. Fíjate, 89 kilogrammetros en esta barra. Y vendrían a estar un poquito representando el efecto localizado de la carga de viento, que es un efecto que yo lo desestimo por completo. No lo tengo en cuenta porque no es real, en todo caso, en cómo esto afecta a la viga. O sea, de hecho puede ser que las vigas sufran algún tipo de afectación por eso, pero piense que la carga de viento es una superficie, es una carga superficial que se transmite a la mampostería, a las columnas y también a las vigas perimetrales. Y yo en realidad no estoy considerando que va a parar directamente ahí, porque también a través de las columnas va a parar directamente a la losa y va a parar a todos los pórticos. O sea que yo ni siquiera sé si esas vigas localmente, yo estoy considerando que esas vigas están recibiendo localmente toda la carga de viento, eso no es real. La carga de viento se distribuye directamente entre todos los elementos estructurales. Lo que pasa es que, bueno, es la única forma que tengo de cargarlo. Pero como toda la estructura al estar definida la losa como diafragma y al estar definida como es, digamos, todos los elementos estructurales que son rígidos, digamos, esos son los elementos que resisten. O sea, piensen que, por ejemplo, si yo mi malla de elementos finitos la hiciera mucho más chiquitita, estos valores de momento flector serían todavía menores. O sea que no hay demasiado para tener en cuenta de esa forma. Me interesa el efecto global. Bien, gracias. Y después otra consultita más, porque sí, cargando, nosotros en vez de poner viento en X pusimos que sería lo mismo, ¿no? En el caso, viento longitudinal y viento transversal. Sí, en el viento longitudinal, bueno, como le comentaba, la carga a barlovento y sotavento, y dentro de ese mismo viento longitudinal consideramos las cargas de viento por presiones laterales, dentro de ese mismo viento longitudinal, porque cuando se provoca ese viento longitudinal aparecen las presiones laterales. Ahora nos pasaba que con la combinación que consideraba menos 1,6 nos daría que las succiones laterales pasarían a ser presiones. Entonces no sabíamos cómo proceder en ese caso. No, pero está bien, pero no es así. Porque vos tenés, fíjate que en el CIRSOC vos tenés 4 combinaciones de carga que son, una es el viento
en una sola dirección, ponele X o longitudinal, sola. Tenés otra que es el viento en Y, solo. Digamos, presión a barlovento y succión a sotavento, pero solo, en forma independiente. ¿Qué es como se hacía antes? Antes se calculaban las dos direcciones en forma independiente. Ahora, además, tenés otras combinaciones que son estas otras que habíamos puesto por acá. ¿Dónde están combinaciones de carga? Que son las que yo puse a mano. Porque acá, fíjate que en todas estas, vamos a repasar primero las UDCON. Fíjense que es viento en X o viento en Y. En sentido positivo o negativo multiplicado por 1,6 y debe haber algunas que debe estar después multiplicado por 0,9. Bueno, por 0,8. Se ve que la norma acá toma 0,8. Yo no me acuerdo. Pero son las combinaciones de carga y con las diferentes cargas de viento en uno o en otro sentido. Acá tenés menos 0,8 y lo mismo pasa con estas. 0,8 viento en Y. Acá la tenés menos 0,8 viento en Y. A ver estas otras. Y estas son con 1,6 el viento y 0,9 las cargas verticales. O sea, son todas las combinaciones de cargas verticales con viento siempre en una dirección. Yo acá lo que hice fue definir estas combinaciones donde pongo las cargas permanentes y sobrecarga por los coeficientes que corresponden. Y acá el viento en X, acá sí tenés los dos vientos, viento en X y viento en Y. Esto es porque 1,2, este 1,2 sale de tomar 1,6, que es lo que te dice la carga, pero, o sea, lo que te dice el reglamento, pero multiplicado por 0,75, porque el CIRSOC te dice que cuando vos tenés viento en X y viento en Y actuando simultáneamente, tomás el 75% de la carga que habías calculado antes, ¿me entendés? Sí, Entonces, bárbaro. si haces, Bien, sí, lo sigo. Entonces, si haces ese 1,6 por 0,75 te da 1,2. Por eso yo le metí este coeficiente 1,2. Y a partir de ahí están definidos los 4 estados de carga que tienen en cuenta las 4 posibilidades de que vaya en X para un lado o para el otro. Y en Y lo mismo, para un lado o para el otro. Combinás los dos positivos, los dos negativos, y después uno positivo y uno negativo en cada caso. Acá tenés, por ejemplo, viento en X y viento en Y, los dos en sentido positivo. Esta tiene viento en Y negativo y viento en X negativo. Tiene los dos vientos según la dirección negativa. Profe, Lo demás pero ahí no en cambia este nada. caso, ¿cómo Y acá tenés consideraría uno y uno. las presiones laterales? En ese caso, ¿cómo considera las presiones laterales? ¿O toma lo más desfavorable? No. Vos tenés que cargar nivel por nivel. Las de barlovento, por eso acá está cargado a barlovento y sotavento. Las de barlovento son variables, las tenés que cargar nivel por nivel. Las de sotavento son siempre las mismas, porque el coeficiente de presión exterior es siempre el mismo. Que es el coeficiente, digamos, que corresponde a la altura máxima, es siempre el mismo. Pero la combinación de las dos sale de soporte, las tenés que cargar nivel por nivel. Claro, ¿Sí? eso está bien, pero cuando usted, por ejemplo, tiene el viento a barlovento, tiene una presión sobre las paredes laterales también, una succión, perdón, sobre las paredes laterales y una succión en la parte de atrás del edificio. Eso directamente no se considera porque es menor, por ahí que la presión a barlovento que va a tener en el otro sentido. No sé si se entiende. No te entiendo. Porque, Cuando, mira, vos pensá esto. Esto que tiene acá, está bien, ya creo que estoy entendiendo lo que me querés decir. Pero pensá en este estado de carga. Vamos a abrir este. Ya sé lo que vos me querés decir. Esto es viento en X, ¿sí? Viento en X es viento a barlovento y viento a sotavento.
Y viento en I es viento a barlovento y viento a sotavento. Soplando todo para el mismo lado. No importa, o sea, si es positivo, sopla en el sentido positivo de las I, y si es negativo, sopla en el sentido negativo de las I, y si es en X pasa exactamente lo mismo. O sea, vos pensá, viento en X tenés, suponete, viento a barlovento, presión, que sigue la dirección positiva. Y del otro lado, a sotavento, es succión. O sea que los dos tienen la dirección positiva según el eje X global. ¿Sí? Entonces a partir de ahí van para un lado o van para el otro, pero tiran siempre para el mismo lado. Por eso lo podés manejar con estas combinaciones. ¿Sí? O sea, cuando yo tomo la dirección negativa, es como si soplan para el otro lado. En realidad, insisto, no sé, o sea, lo de barlovento y sotavento acá está bien para determinar las cargas y puede ser útil para cargarlo. Pero una vez que yo cargué el edificio, para el efecto global, no me importa dónde tire la carga. Con que yo sepa para qué lado la carga tira o empuja, está bien. O sea, vamos a borrar esto, un cachito. Imagínense lo siguiente, que yo tengo acá que el viento sopla de este lado. ¿Ven el cursor? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Que yo tengo una carga, no sé, ponele un valor en determinado nivel, ponele de 80 kilos por metro cuadrado. Y acá tengo de este otro lado 40. 120 para el mismo lado. ¿Sí? Cuando yo invierto el sentido, ¿qué tendría que tener? 80 acá y 40 acá, 120 en sentido negativo. Pero siempre tengo 120. A mí me interesa, si yo esta estructura, en vez de cargarla con 80 para este lado y 40 acá, la cargo con 120 acá o la cargo con 120 acá, el resultado general de la estructura global es exactamente el mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. O sea, lo que yo me refería es que en ese caso, el CIRSOC, el reglamento también plantea que vas a tener una succión en las paredes laterales, en la otra dirección a la que actúa el viento. Bueno, pero eso vos pensás no lo consideramos por ahí porque no, cuando actúe en ese sentido va a ser menor. Vos, no es que es menor. Vos lo estás considerando, pero lo estás considerando cuando planteas la combinación de carga. Salvo que yo esté confundido en lo que estábamos hablando. Por ahí nosotros estamos los que hicimos metálicas, nos basamos, estudiamos el reglamento del CIRSOC 102 y el método por lo visto es bastante diferente porque la carga a barlovento es diferente a la de sotavento, aparecen las presiones laterales en la cubierta y son todas cargas diferentes, varían nivel a nivel. Salvo que me esté comiendo algo, pero creo que no. A nosotros, por ejemplo, Pablo, se nos dio la situación de que la carga que teníamos en la cubierta, dada la circunstancia de que teníamos una longitud en sentido, digamos, longitudinal del edificio, teníamos un desarrollo que superaba por ahí el H/2. En una parte teníamos succión, pero en la otra, ya que superaba el H/2, teníamos una carga de presión sobre, y los valores que nos daban eran... No, está bien, o sea, eso lo vas a tener, eso acá, digamos, ustedes acá suponete tendrían que, además de todo esto, cargar superficialmente la losa del último piso. Y ahí sí tener en cuenta el coeficiente de presión interior. Y cargarlo para el lado que tira. Y si tenés mayor desarrollo, hacer el cambio de carga. Lo que vos decís es correcto. Eso acá no decimos que no hay que hacerlo. Por ahí no se lo dimos para no complicar demasiado el cálculo. Ya bastante bollo tienen con esto. Pero después, a ver, vamos a buscar la presentación del reglamento, pero... Otra cuestión es que nosotros tomamos que había viento a barlovento, o sea, en una dirección viento longitudinal o transversal. Sabíamos que también existe el oblicua, pero no lo tomamos en cuenta, o sea, no lo estudiamos. No, que no lo tomás pero siempre en es cuenta. usada uno o el otro. Es como que no... Sí. En una combinación de carga tomamos en cuenta todas las presiones que se generan por un viento
o hacemos otra combinación con el otro viento, no actuando simultáneamente. Lo que pasa es que, a ver, espera, yo quiero buscar la clase de viento. Vamos a abrirla, no, para esto no es esta, vamos a abrir acá este Power, me pasa que esta es otra cosa. Vamos a abrirlo. El PowerPoint. Igual nosotros en Metallica tuvimos también de forma bastante simplificada, nos pidieron con un solo esquema de carga de viento hacerlo. En cambio, acá en el programa, sí. por ahí por lo que entendí, nosotros cargamos todas las cargas que pueden actuar en la estructura y con las combinaciones es como que se activan una a una. Claro. Por lo que dijo recién Majo. No sé si por ahí se te entendí bien. Profesor. Sí. Por ahí es medio complicado. Perdón. Después al calcular el programa. ¿Cómo decís? Combinaciones. Sí. Después se calculan solas cuando le da a correr al programa y elige la combinación que quiere que calcule. Está bien, el programa te las calcula en forma automática, eso sí. Claro, si no lo estarías calculando 2 veces. Claro, lo que pasa es que hay algunas, mira, pasa esto, vos tenés estas combinaciones. El sistema principal de viento te dice que vos lo tenés que calcular. Caso 1, este sería, ¿alcanzan a verlo? No, estamos viendo el chat. Viendo el programa. Ah, pará. Entonces les voy a compartir esta otra pantalla. Dejo de compartir y les comparto esta. Ahí está. O sea, fíjense lo que dice el CIRSOC. O sea, ustedes por un lado tienen este estado de carga. Este sería viento según X, completo. A barlovento y a sotavento. Y este sería según Y. ¿Ven que van para el mismo lado? ¿Sí? Y después les mete estos otros estados de carga, que este no lo pusimos, porque este es más complicado para ¿lo cargaste? Bueno, si lo pudiste cargar, fantástico. Y después tenés este, donde acá sí tenés o sea, el que está cargado acá es este. El que cargué yo es este. Donde tenés viento para acá y tenés viento para acá. Y te mete las presiones laterales en otro sentido. Esto es lo que dice el CIRSOC. Por lo menos lo que yo interpreto que dice el CIRSOC. El tema, profe, o por lo menos el concepto que veníamos trayendo, si ponen la diapositiva, creo que es la 48. Cuando actúa el viento ahí, en ese sentido, al pasar el viento a través del edificio, genera succiones sobre las paredes laterales, que eso es lo que no entendemos cómo cargarlo, o si directamente el CIRSOC plantea estas dos hipótesis de analizar viento en cada dirección por separado sin que actúen de manera conjunta con las presiones laterales. Mirá, hasta donde yo entiendo, y capaz te digo que lo último lo voy a revisar, pero es lo que creo que dice el reglamento, me voy a fijar en un ejemplo que hay allí, pero lo que yo entiendo es que en este caso se calculan las dos en forma independiente. Y acá, en estos casos sí se calculan, en este también, y en estos casos son donde tenés las acciones en forma conjunta, actuando según las dos direcciones ortogonales. Por eso te toma estos estados. Y no tenés otra cosa, no especifica otra cosa, que yo sepa. O sea, acá te mete los momentos torsores, pero después no dice otra cosa, no habla de presiones laterales, ¿Cómo decís esto? Acá tenés los coeficientes de presión. ¿Vos te referís a esto? Claro, esas. QH. Lo que pasa, que piensen en esto, chicos. Nuevamente estamos de vuelta hablando del viento como actuando sobre el edificio en forma integral. Mírenlos. ¿Ven que son iguales y que se oponen? Si yo quisiera calcular esta pared como elemento estructural, entonces sí, esto tendría que hacerlo. Pero yo estoy calculando toda la estructura globalmente. Y estos dos van para lados, son iguales y para lados distintos.
QH por G por C sub P, en los dos casos, estoy a la misma altura, es el mismo QH. Y el mismo C sub P. ¿Entienden por qué no lo tuvimos en cuenta? O sea, esto me incide, digamos, esto me incide sobre esta pared y sobre esta otra. Pero globalmente no me aporta nada. Son dos cargas que se oponen. Claro, por ahí nosotros, ves que ahí aparece Q sub Z. Entonces ese Q sub Z va variando según la altura Z. En cambio en las otras caras tenemos Claro. Q sub H, que es con la altura total. Por eso y es siempre además el mismo. el G puede ser positivo o negativo, pero bueno, salvo que no consideremos el efecto de presiones internas. En ese caso ahí No lo considerás. sería No lo igual. considerás. Y si No, o sea, consideramos Q sub Z como Q sub H, por ahí así lo podemos simplificar para que nos quede igual. Es que es así, porque si vos consideraras, o sea, esto está bien, digamos, cuando vos estás diseñando los parantes de este lado, cuando vos tenés una estructura como la de un galpón, donde no tenés todo este efecto de, como es de distribución de esfuerzos que te produce la losa de entrepiso. Y que te distribuye la carga en todos los elementos. Entonces, es un poco que vos cargués donde cargués. Los elementos se van la losa de entrepiso se va a encargar de distribuirlo entre todos los elementos resistentes. Entonces acá, esto es como, viste, esto por ahí va a haber alguna cosa puede llegar a ocurrir acá, pero en realidad la resultante de estas dos fuerzas es nula. Está bien. Le hago una consulta como para terminar, para ver si cierro el concepto. Sería, Sí. por ejemplo, esas presiones laterales, deberíamos considerarla, por ejemplo, para el caso de que hubieran, supongamos en un tinglado, correas laterales para ver si con la succión del viento... Claro, Está justamente, correras laterales, inclusive si vos, suponete tenés un pórtico acá, las correas laterales seguro, y habría que ver también qué es lo que pasa, porque esto, como es, capaz que tenés, bueno, en resumidas cuentas no está mal tenerlas en cuenta, habría que ver si el esfuerzo después cuando el viento sopla directamente a barlovento no da mayor esfuerzo, ¿no? Pero podría hacerse, sí, podría llegar a hacerlo. Pero tal cual es eso, o sea, es definir los elementos estructurales, o sea, esto te va a regular los elementos estructurales que vos tenés localmente actuando acá. Que en un pórtico, o en una estructura metálica está bastante claro que vos, digamos, por área de pared, que puede ser una pared de chapa, asignás a cada parante una cierta carga de viento. Pero acá es diferente, acá la estás asignando a cada losa de entrepiso y la losa de entrepiso te lo distribuye entre todos los elementos estructurales. Entonces, esto que son cargas opuestas son nulas, se anulan. Por eso caemos en esto. Por eso caemos en estos esquemas que están acá. O sea, podría tener que ver con que la losa se considera infinitamente rígida y si absorbe las cargas, ahí se ve cómo se anulan. Tal cual, si es una tenemos losa, algún elemento como columna. exacto. Es una buena analogía la que estás haciendo. Donde estás, al considerar que la losa es rígida en su plano, la losa, esos esfuerzos dentro de la misma losa se contrarrestan. Profesor, por ahí por lo que veo de las consultas y de lo que también me pasó a mí con el trabajo, no terminamos de entender exactamente bien qué es lo que hace el programa y por eso es que al final terminamos cargando todos los datos como si fuera una receta y esperamos que nos dé algo, pero sin entender del todo qué es lo que estamos haciendo. Por más que tengamos mayor control por ahí con el tema de las cargas y demás, por ahí no comprender exactamente qué es lo que pasa con el programa, se nos generan un montón de dudas que, bueno, es lo que estuvimos hablando ahora, creo yo. Claro, pero yo creo que esto no es tanto una cuestión de... Espera que quiero... les comparto, bueno, o sea, a ver. Sí. No, lo que pasa es que me parece que, digamos, ustedes vienen por ahí con la idea de metálicas, de cómo cargar la estructura en construcciones metálicas, y acá el concepto es un poquito diferente. El concepto es una estructura que funciona en forma global
y con una losa de entrepiso que te distribuye la carga entre todos los elementos estructurales, independientemente de dónde estén ubicados. Si ustedes piensen que los pórticos, por ese efecto de la losa, se deforman todos lo mismo, y no importa dónde actúa la carga, o sea, lo que importa es cómo eso se deforma, la losa arrastra todo para un lado, todo para el otro, y lo arrastra todo lo mismo porque la losa en su plano no se deforma. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces, digamos, los efectos locales de la carga de viento acá pasan a segundo plano. Inclusive, es más, hay un efecto que no lo estamos teniendo en cuenta, que es el efecto de los muros de mampostería. Los muros de mampostería también rigidizan todavía más todo el edificio. En realidad es mucho más rígido de lo que nosotros estamos teniendo en cuenta. Entonces, con más razón por ahí, el viento va a tener menos efecto todavía del que nosotros estamos evaluando acá. Pero es un concepto, el concepto es distinto, el concepto es diferente, no es que yo estoy asignando, a ver, si yo tuviera, por ejemplo, un edificio como este, para que entiendan la diferencia, pero la losa, en vez de ser hormigón armado, fuera una losa con tablas de madera, o sea, fuera un entrepiso de madera, ¿sí? Apoyado sobre vigas de hormigón, pero fueran entrepisos de madera, que no tienen ninguna rigidez. Entonces, por ahí sí es válido hacer un planteo parecido al que ustedes han hecho en estructuras metálicas. Donde van asignando a cada pórtico un área de influencia y el pórtico resiste en función de ese área de influencia. ¿Se entiende? O sea, ustedes tenían el galpón de estructuras metálicas, suponete que tenían pórticos cada 5 metros. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, tomaban ese ancho de 5 metros, 2,5 para cada lado, y la carga de 15 días se la mandaban toda a un pilar. ¿Sí? Hacían eso. O en todo caso, ¿qué es lo que hacían? Tenían esa pared de 5 metros por, no sé, 3 metros de altura, y calculaban las correas, y la reacción de las correas en cada pilar la llevaban a los pilares, y de los pilares le agregaban aparte la succión de la cubierta y lo calculaban. Pero eso es porque la estructura no tiene un elemento rigidizador como pasa acá en el edificio de hormigón. O sea, tiene que entender que el comportamiento es diferente, ¿sí? Que acá estamos analizando esfuerzos globales, aplicados, que podrían estar aplicados en cualquier cara de la estructura, les va a producir prácticamente el mismo efecto. ¿Les quedó claro eso? Porque hasta que no le quede claro eso, no lo van a resolver, ¿eh? Sí, ahora se entendió. Gracias. Profe, Sí, nosotros teníamos una duda en cuanto a la losa de escalera. sí. Si había que hacer la división por áreas, igual que hicimos en el tabique, o simplemente se deja la losa de escalera con las losas de entrepiso como para ir subiendo. Se me fue un poquito la conexión, no te entendí bien lo que dijiste. Repetime, por favor. Que si a las losas de las escaleras teníamos que hacer la división de áreas que hicimos en el tabique, que lo dividíamos en 4 partes y Sí. quedaban Mira, divididas las áreas. eso es bastante relativo. Podés hacer una división manual de la losa o de escalera, o podés asignarle un mesh, una división, una malla de elementos finitos, y el programa te lo va a dividir igual. Hacerlo como quieras, no hay problema. No es necesario desde el punto de vista estricto hacerlo así. Pero, o sea, en realidad, uno cuando haces esa división de losa en el tabique, lo hace más que nada para definir la vinculación exterior. Insisto, las divisiones de la losa las pueden hacer a mano, o las pueden, cuando definen el modelo estructural, que el programa se los haga en forma automática y ponerle para las losas de escalera si tanto por un lado, tanto por el otro.
De hecho, la escalera, ustedes pueden hacer dos cosas con la losa de escalera. O las meten dentro del edificio con las cargas, o directamente las calculan externamente y al edificio le pueden meter las cargas de reacción de la escalera en las vigas que correspondan y listo. Desde el punto de vista de la rigidez o del cálculo de lo que es la estructura como un todo, que es lo que estamos haciendo acá para la carga de viento, no inciden para nada. Buenísimo, gracias. ¿Quieren ver algo más de esto del SAP, chicos, o estamos más o menos? En realidad no hay mucho más para ver, pero bueno, es lo que les estaba explicando hasta ahora de cómo definir las cargas. Yo le diría que lo hagan así, no cambien lo que está ahí. No como una receta, me interesa que lo entiendan. Pero después, bueno, habrá que revisar un poquito qué es lo que pasa con ¿cómo es? Con la determinación de la carga de viento, que estuve viendo que algunos de ustedes tenían por ahí algunos valores un poco altos de cargas. Eso habrá que revisar cada caso en especial. Yo igual les quería explicar además otra cosa, que es que cuando ustedes definen los esfuerzos, o ustedes quieren calcular los esfuerzos, como es el estado que a mí me interesa, es la envolvente. O sea, a mí me interesa en la envolvente, yo tengo que meter todos los estados de carga que tenía. O sea, todas las combinaciones de carga que yo definí, o que estaban definidas, las tengo que meter acá, que son todas las que me contempla la envolvente. Y con esto, la envolvente es la que me da los esfuerzos, digamos, máximos y mínimos en cada una de las barras que yo tengo, de las barras, inclusive de las losas también, ¿no? Me definen, siempre para diseñar, trabajo con la envolvente. Pero fíjense que tengo que meter acá todos los estados de carga, o sea, o todas las combinaciones de carga que están definidas previamente. Yo las tengo que meter todos acá. ¿Por qué? Porque lo que estoy definiendo o calculando es la envolvente de todas estas combinaciones que están acá. Pues es una combinación que es diferente a las demás. Fíjense, es tipo envelope, que quiere decir envolvente en inglés. Y bueno, todas esas multiplicadas por 1, porque la mayoración ya está hecha, la mayoración de las cargas dentro de cada una de estas combinaciones en forma particular. ¿Se entiende? Entonces ustedes después cuando dimensionan y buscan o quieren buscar algún resultado acá, para dimensionar ponen envolvente y van, le damos OK, vamos a poner el momento 3.3 y pónganse en esta viga acá y le aparece el momento, queda la envolvente. Fíjense, el caso es la envolvente. Esto si lo agrandan un poco más, pero fíjense por acá en esta zona, vamos a hacer clic acá, fíjense que tengo momentos positivos y momentos negativos. Eso es porque dependiendo de la combinación de carga, alguna determina un momento positivo y otra determina un momento negativo en la misma sección. O sea que hay algunas secciones, estas particularmente en los cuartos de las luces, que pueden tener momentos positivos y negativos. En el centro, normalmente voy a tener momentos positivos, tengo un máximo y un mínimo, y acá debería tener momentos negativos. Este momento positivo que aparece acá, no sé muy bien a qué se debe, pero es posiblemente algún error. Acá hay algo raro con el corte también. Fíjense que acá en un elemento
en unos pocos centímetros hay una variación muy grande del esfuerzo de corte. Esto está implicando que hay algo que está fallando. No sé exactamente qué, pero lo lógico sería una cosa como esta con variaciones parejas, ¿no? Así que acá, muy posiblemente este esfuerzo de corte acá sea erróneo, ¿eh? Habría que ver. A lo mejor hay alguna parte de la malla de elementos finitos que no está bien definida, hay alguna cosa que no está del todo clara y puede estar fallando. Habría que revisarlo un poco más. Pero, digamos, dimensiona siempre con la envolvente, ¿sí? Acá tenemos otra barra. Y hay algunas cositas raras acá con la envolvente. Habría que ver cada combinación qué efecto produce. Estas son las de viento. Puede estar pasando que esto sea un problema por ahí de las perturbaciones que meten las cargas de viento. La verdad que no lo sé, pero esto no es lógico que pase esto, ¿eh? Y en ese caso, ese tipo de cosas por ahí, bueno, hay que como es, que no tenerlo demasiado en cuenta. Pero vayamos uno con uno, que son todas las cargas mayoradas, y alguna cosa rara está pasando acá. Aquí estamos, a ver, en este punto. Si me voy a la barra de al lado. Sí, es como que hay algún problemita. Acá no se ve nada, acá parece estar bien. Pero es como que pareciera que hay un problemita entre o sea, no hay una coincidencia justita entre el momento, debe haber un error en el modelo acá, entre cómo es esta división de elementos finitos y el punto por donde pasa la división entre estas dos vigas. Algo de eso está pasando, ¿eh? Pero bueno, habría que mirarlo con un poquito más de detalle, capaz que tiene algún error. Me llama la atención, pero bueno, capaz que hay algún error. Bueno, no sé si quedó claro esto. Por favor, chicos, me interesa que esto haya quedado claro. Cómo tiene que trabajar con esto y que le metan patas si lo van terminando, ¿eh? Profe, ¿le puedo hacer una consultita más con respecto Sí. a cargar las vigas, por ejemplo, de costado sería por el viento? Sí. Por ahí eso lo compensa la losa, pero ¿cómo podemos hacer para cargarla al programa que las vigas no tienen rigidez transversal, como para que no tomen una flexión oblicua las vigas? Bueno, en principio no te van a tomar demasiada flexión oblicua, porque el programa te las toma que están apoyadas en la misma losa, pero lo que tendrías que ir es acá, cuando definís las secciones, propiedades de las secciones, entonces acá, por ejemplo, esta que sería una sección de vigas, aquí podrías modificar los momentos de inercia. Acá vos fíjate que ya tiene un coeficiente de reducción importante por fisuración en ambos sentidos, pero de última podrías tomar en ese sentido que vendría a ser el eje 2 de la sección, tomás un momento cero muy bajito como para que no te tome rigidez, para que prácticamente no tenga rigidez, ¿sí? O sea, lo haces operando estos factores, ¿eh? Inclusive por ahí acá hablar de esta constante de torsión en general, esta habría que achicarla, esta es prácticamente cero, ¿no? Esta realidad hay que modificarla y meterle cero porque son vigas que no tienen rigidez, o sea, que no, digamos, si consideramos rigidez torsional, nos va a implicar un momento torsor importante en la viga, nos va a generar un montón de armadura y nos va a generar para a lo mejor conseguir un momento de empotramiento en estas zonas de la losa que no lo necesitamos, ¿eh? O sea que en general la constante de torsión se pone cero porque se supone que la viga se fisura y no resiste a torsión,
Y se hace así, salvo que tengamos algún caso donde, eso ya lo tienen que haber visto ustedes, donde la torsión sí es necesaria para el equilibrio. En el caso que no es necesaria para mantener el equilibrio, esto por ahí habría que modificarlo, ponerle 0 o un valor bajito si quieren. ¿Sí? Bien, gracias. O sea, por ejemplo, acá en este caso, que es la viga, estamos hablando de una viga, le tendrías que meter la inercia según el eje 2. La tendrías que bajar. Está bien, ¿y los parámetros esos que trae definidos lo considera correcto o bajaría por ahí alguno en el eje 2? Mirá, por defecto te trae todo 1. Por defecto te trae todo 1. Estos son más o menos lo que te dicen las normas que tenés que bajar, lo que te especifica el CIRSOC o el código ASI que tenés que bajar. O sea, 0,3 para las vigas y 0,4 para efecto de corte, y para columnas creo que es 0,7 o 0,8, no me acuerdo ahora. Vamos a ver una columna. Vamos a salir de acá. Vamos a hacer una sección de columna. Acá tenemos los modificadores. 0,7 es para los momentos de inercia de la columna. La columna, como está comprimida, está menos fisurada que las vigas y tomás un valor un poco mayor. De cualquier manera, no sé, yo he hecho algunos cálculos no demasiados, probando uno y otro, o sea, dejando todo en uno y cambiando, y no, tampoco es que me dio tanta diferencia. De hecho, tengan en cuenta que toda la vida los cálculos se han hecho con, o sea, los cálculos manuales, digamos, tenían en cuenta los momentos o cálculos manuales o con algún programa más sencillo, como no sé, como el P-Plan, y los momentos de inercia iban todos multiplicados por 1, y por ahí los que no le daban bolilla a la torsión, y los cálculos, la torsión en general no se tenía en cuenta, y es un valor 0. O sea que no es tampoco tan terrible, ¿no? Pero bueno, ya que el programa nos da la posibilidad de hacerlo, está bueno hacerlo, ¿no? Esos modificadores de como es de los distintos momentos de inercia, y bueno, con la torsión inclusive está bueno hasta que podemos jugar en el sentido de decir, bueno, diseñamos una sección rígida de torsión o no. Normalmente conviene no hacerlo porque una sección rígida de torsión es más cara que una sección no rígida. ¿Quedó claro esto? Sí, sí, gracias. De todas maneras, esto es medio relativo porque, digamos, vos lo que estás haciendo cuando diseñás así, esto no sé por qué ahora no me tira el diagrama de momento, pero cuando yo le pido el momento, vamos a hacerlo, a ver, viento en X, yo quiero que me lo tire acá en el mismo, y no me lo tira, pero da valores muy bajitos de momento flector, y esto daba inclusive valores bastante circunscritos a estas líneas de elementos finitos, así que no es demasiado problemático esto. O fíjate que la viga tiene una rigidez, una cierta rigidez, y el momento flector que tiene acá son 89 kilogramos. Y le metes la envolvente y te va a dar. Con la envolvente en M2. A ver. Pues corte, tendría que ser M2. Fíjate lo que pasa. Estos son las diferentes, son valores, aquel era M3, este es M2, mirá. Es prácticamente nada. Ahora vamos a volver acá. Envolvente, claro, son los valores, estos valores son los mayores momentos, menores. Pero vamos al que teníamos antes, viento XY. Acá está. Estamos viendo mal el momento. Fíjate el momento flector que da. ¿Y por qué pasa así? Porque estas son las intersecciones con las líneas de elementos finitos.
¿Mm? La misma reacción de la losa. ¿Mm? O sea que en realidad está bien que dé así, está perfecto. Es como que esta viga se va apoyando en cada una de estas barritas que están acá. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Bueno, dejamos de compartir. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por hoy no. Bueno. Bueno, entonces nos juntamos el jueves. El jueves. El jueves vemos el ejercicio de pretensado. Chicos, esto del SAP lo doy por visto ya. Si tienen alguna duda puntual, traten de plantearla. Yo voy a tratar de revisar un poco los modelos que mandaron. Pero vayan haciendo las correcciones en base a lo que vimos hoy. Vayan haciendo las correcciones, por ahí si pueden correr una corrida de cálculo a ver qué les da y qué les cambió, y si les da algo razonable, pero como para ir ya cerrando el tema, que no se nos vaya más que eso, pero me interesa que les haya quedado claro cómo son los estados de carga, cómo cargar la estructura, y que lo hagan de esa forma. Cualquier cosa, igual yo lo estoy subiendo, las clases las estoy subiendo a YouTube, así que si alguno después quiere reverla para ver los temas que se trataron hoy, pueden pasar por ahí. Bueno, como quieran, lo que pasa es que está bien. No, yo lo hago más que nada por el hecho de sacármelo de encima de la computadora, porque si no tengo 15 No, millones de está bien, videos está bien. y No, lo que pasa es que uno puede llegar a decir muchas macanas cuando está hablando. no pasa nada, están en privado, solo para que veamos los que tienen el link. Está, sí, para que lo vean ustedes está bien, ¿viste? Pero que no quede en una cosa pública porque esto no deja de ser una charla privada muy coloquial, a veces a veces no rigurosa y donde uno, ¿viste? No es una clase, es una consulta, una charla donde tiramos ideas y donde también a veces metemos la pata, ¿viste? Entonces no es lógico que alguna otra persona fuera del grupo de la clase lo vea, porque puede dar por verdadero inclusive alguna cosa que no está bien, o también pensar, mirá las macanas que dice esta gente, ¿no? No pasa nada, Pablo. Con respecto a una vez que ya tengamos los valores para poder entrar en verificaciones de los elementos predimensionados, ¿no? Sí. Cuando tengamos ya las armaduras y cosas, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que preparar al final para la entrega? ¿Tendríamos que preparar un detalle de armaduras de una losa tipo, de un conjunto de vigas o de todo? De todo. Las losas. Perdón, Pablo, ¿te acordás que las losas le habíamos dicho? No, está bien. La idea es de todo, pero las losas no le íbamos a pedir porque ya habíamos hecho la presentación anterior del armado en el trabajo, en 1 y 2 direcciones. Tal cual, está perfecto. Bueno, Y entonces después, sería de vigas y de columnas. Exacto, de vigas y de columnas. Viga de columna, está bien. De cualquier manera, Marcelo, no sé si vos tenés algún plano de estructura más o menos como para poder subirle algo y que vean cómo es un plano de estructura. Sí. Voy a buscarle y les voy a enviar y una planilla totalizadora de las columnas también para que tengan una idea de cómo se presenta. Porque sería después, buenísimo. Una referencia sería perfecto. Sí, para que vean cómo arman el plano, digamos, los datos que tiene que contener el plano, más allá de que ustedes van a hacer una parte, ¿no? Una cosa muy parcial, muy acotada, pero que vean todas las cosas que tienen que meter dentro del plano. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo más que quieran? No, por ahora no, profe. Bueno. Bien. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves.
Bueno. Bien. Chao, hasta luego, profe. Bueno, hasta luego. Chao, Entonces. hasta luego. Chao, Chao, chicos, chao. hasta el jueves. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.